Desde que tuvimos el último seminario online donde repasamos la situación técnica del mercado español de acciones y vimos cuáles eran las acciones que presentaban un aspecto más atractivo utilizando varios criterios, el fondo del mercado ha cambiado muchísimo. Cuando dimos ese último seminario online, que fue el 23 de septiembre, básicamente las bolsas hacían máximos. Estábamos en una tendencia alcista bastante importante, que ha cambiado completamente. Ahora mismo la tendencia a corto plazo es bajista. En las dos últimas semanas ha empeorado muchísimo el aspecto de la mayor parte de las acciones. Y bueno, pues como siempre vamos a empezar dando un repaso a cuáles eran las acciones que citamos en el último seminario, a ver cómo se han comportado. En ese último seminario teníamos muchas acciones del mercado continuo que tenían una tendencia de corto plazo claramente alcista, y ahora ocurre lo contrario. Tenemos muy pocas acciones que a corto plazo puede considerarse que tengan una tendencia claramente alcista, y hay muchas acciones que a corto plazo pueden considerarse que tienen una tendencia claramente bajista. Hemos pasado, por tanto, de un escenario alcista a corto plazo a un escenario completamente bajista, ¿no? Bien. Las acciones que a corto plazo tienen un escenario o una tendencia claramente bajista son también bastante interesantes de vigilar, puesto que dejan un claro margen para rebotar, para subir, que si en un momento dado cambia el escenario, bueno, pues podría ser bastante interesante comprar varias de esas acciones que han bajado mucho en las últimas sesiones, intentando buscar un rebote en cuanto aparezca una señal técnica de las que luego podemos hablar. Bueno, como digo, empezamos haciendo un repaso a las acciones que el 23 de septiembre citábamos como acciones que estaban en una tendencia o en un impulso claramente alcista. Una de ellas, una de las más claras, era CIE Automotive, que es la que tenemos en pantalla. CIE venía subiendo con claridad, una subida muy importante desde el 2 de septiembre, en porcentaje desde el 2 de septiembre hasta el 23 había ganado casi un 15%. Bien, pues como vemos, ese día hacía techo en la zona de los 12,10 euros, y las caídas desde entonces han sido bastante claras. CIE ha pasado de ser una de las acciones más alcistas a corto plazo a ser una de las acciones más bajistas a corto plazo. De CIE cabe decir que su tendencia de fondo es claramente alcista. Vemos aquí esta línea, es la media móvil de 100 periodos, claramente alcista. Desde hace muchísimo tiempo que CIE viene subiendo con claridad, de tal manera que CIE es una de esas acciones que en el momento en el que aparezcan señales técnicas alcistas podríamos volver a considerar comprar. Esas señales técnicas alcistas podrían ser utilizar las velas diarias de Heiken Ashi. Aquí lo vemos. En el momento en el que aparezca una vela de Heiken Ashi en diario a cierre alcista, una vela blanca en este caso, podríamos considerar la compra de CIE Automotive con un stop loss en los mínimos del movimiento bajista. Este tipo de inversión es muy atractiva de hacer, puesto que la esperanza matemática es bastante elevada. En el caso de que se abra un rebote que concilie con su tendencia de medio plazo, esta acción puede rebotar con claridad, mientras que si sale mal y vuelve a caer, y digamos que es una señal técnica engañosa, las pérdidas son muy limitadas, puesto que ponemos un stop loss muy cerca. Así que primera acción que comentamos hoy, CIE. Otra acción que el 23 de septiembre comentábamos que estaba claramente alcista era Viscofan. Bueno, Viscofan venía subiendo con claridad desde el 7 de agosto, con un primer impulso, una pequeña corrección y un segundo impulso, hasta llegar a esta zona de 44,56 euros, y desde entonces también ha tenido una corrección, aunque es verdad que mucho menos clara que en el caso de CIE. De hecho, aquí la vela del pasado 3 de octubre es muy importante, una vela alcista muy importante. Viscofan fue una de las acciones que más subieron en esa sesión del 3 de octubre. Ahora, a corto plazo, ha empeorado mucho el aspecto de Viscofan, pero bueno, no ha corregido tanto como en el caso de CIE. El RSI acelerado en ningún caso ha llegado a registrar una clara sobreventa, de tal manera que Viscofan, aunque su impulso alcista se ha cancelado, seguramente no sería una de las acciones que más rebotasen si cambiase la tendencia. Endesa, en cambio, es otra de las acciones que citábamos el pasado 23 de septiembre como una de las acciones que traía una tendencia alcista más clara, y vemos que esa tendencia no ha empeorado demasiado.
Endesa sigue cotizando a través de un canal alcista que de momento tiene validez. De tal manera que Endesa, al contrario que CIE, es una acción que no ha empeorado. De hecho, a día de hoy está por encima de los niveles que citábamos el 23 de septiembre. Endesa sigue siendo una de las acciones del mercado español con un aspecto técnico más alcista. Acción, por tanto, a considerar, y las posiciones alcistas tomadas en Endesa deberían seguir manteniéndose en función de este criterio. Ebro Foods era otra de las acciones que citábamos como que estaba teniendo un impulso alcista de corto plazo más claro hasta el 23 de septiembre, y con Ebro Foods ocurre algo parecido a lo que ocurría con CIE. A corto plazo ha sido una de las acciones que más ha corregido. Desde el 23 de septiembre cae nada menos que un 9,19%. Pero al contrario que CIE, la tendencia a medio plazo de Ebro Foods es bajista. En CIE era claramente alcista. De tal manera que Ebro Foods podemos seguir esta acción. Si en algún momento dado diera síntomas de rebotar, podríamos comprarla, pero no es una operación tan clara como en el caso de CIE. En el caso de CIE, ese rebote ligaría con la tendencia de medio plazo, alcista. En el caso de Ebro Foods, la tendencia de medio plazo es bajista. De tal manera que, bueno, pues a corto plazo su tendencia bajista tiene más que ver con la tendencia de medio plazo. No ocurría eso en el caso de CIE. Bueno, Liberbank era otra de las acciones que comentábamos el 23 de septiembre, como que era una de las que presentaba un impulso alcista más claro, un impulso que había nacido desde el 8 de agosto y que del 8 de agosto al 23 de septiembre le había hecho subir un 30%, nada menos, y lo que ha hecho Liberbank es decantarse en estos momentos por un movimiento lateral, por un movimiento de consolidación, entre aproximadamente la zona de 0,73 y la parte de arriba zona de 0,79, 0,80. Bien, pues lo que solemos decir de acciones que están en consolidación durante varios días es que debemos vigilar los soportes y las resistencias de la consolidación, pues una rotura clara bien del soporte, que es ahora mismo a lo que estamos enfrentándonos, al nivel de 0,73, o bien de la resistencia en el nivel de 0,79, también podría dar paso a una aceleración del movimiento, a una apertura o un inicio de un impulso bastante claro. Entonces, Liberbank está chocando ahora con el soporte. En el caso de que lo pierda, su aspecto técnico empeoraría mucho, y en este caso, bueno, pues habría que considerar abandonar cualquier posición larga en el caso de Liberbank. Por contra, volvería a ser alcista Liberbank si supera esta zona de 0,79. Eso ligaría con su tendencia de medio plazo y por tanto volvería a ser una de las acciones más atractivas del mercado continuo. Caso de Celtia. Bueno, aquí tenemos señalada con una línea vertical el 23 de septiembre. Celtia es una acción de las que hemos comentado hasta ahora, es la acción más volátil, la acción que se mueve con más fuerza. Entonces, desde el 23 de septiembre, bueno, pues las caídas han sido muy importantes hasta la zona de 2,74. No es una acción demasiado previsible, ni es una acción que esté demasiado claro qué puede ocurrir con ella. Aquí tiene una especie de triple suelo aproximadamente en esta zona, entre los 2,68 y 2,71 aproximadamente, lo tenemos ahora en 2,74. Desde luego que si pierde esta zona de 2,68, el aspecto técnico de Celtia empeoraría muchísimo. Solaria es otra de las acciones que comentábamos que estaba más alcista el 23 de septiembre con estas subidas. Bueno, pues desde entonces también ha tenido cierta volatilidad en una especie de movimiento más lateral. Vemos el caso de Solaria, es un poco lo que comentábamos de Liberbank, de lo que es una respuesta a un movimiento lateral. Solaria llevaba completamente lateral desde el 11 de julio hasta el 22 de septiembre. El 22 de septiembre tiene una salida del rango lateral, y lo que ocurre al día siguiente es que aparece esta enorme vela, la del 23 de septiembre,
que bueno, pues es un poco el resultado del haber estado consolidando niveles durante tanto tiempo y que haya alguna noticia que provoca una salida alcista muy importante en el valor. Esto es lo que cabe esperar, el escenario idílico de operar una acción después de un movimiento de consolidación. Bueno, estas eran las acciones más alcistas el 23 de septiembre. El 23 de septiembre también comentábamos algunas acciones que tenían un claro impulso bajista y vamos a ver qué ha ocurrido con ellas. Una de ellas era Grifols. Grifols llevaba una bajada bastante importante desde el 3 de septiembre. Desde el 3 de septiembre hasta el 23 de septiembre, Grifols había perdido más del 9%. Una acción que no se suele mover tanto, sobre todo en las caídas, y lo que ha hecho a partir del 23 de septiembre es, bueno, pues seguir cayendo pero a mucho menor ritmo, en una especie de movimiento más lateral, más pausado. Bien, pues Grifols sigue siendo una acción que presenta un aspecto técnico bajista en el corto plazo, pero en algún momento dado podría revertir esa tendencia. Si nos vamos al gráfico semanal y volvemos a colocar un gráfico de Heiken así, bien. Las últimas 5 semanas de la cotización de Grifols han sido bajistas. Además de eso, tenemos que anteriormente, desde el 23 de junio, Grifols también ha caído, a excepción de estas 2 semanas, de la del 25 de agosto y de la del 1 de septiembre en gráficos Heiken Ashi. Bien, si aparece una vela alcista de Heiken Ashi en gráfico semanal, en el caso de Grifols, es posible comprar la acción. Podríamos buscar posiciones largas, intentando buscar un rebote importante, como de hecho ocurrió, aquí lo vemos, pues por ejemplo, tenemos varios capítulos. El 1 de julio del año pasado tuvimos un rebote importante después de una serie de velas bajistas. El 28 de octubre del año pasado también. Bueno, podríamos intentar buscar un movimiento de ese tipo en el caso de Grifols, si es que aparece una vela alcista semanal en cierre de Heiken Ashi, siempre también considerando un stop loss en los mínimos del movimiento bajista posterior, o anterior, perdón. Otra acción que comentábamos que estaba bajista era el Equinor. Bueno, pues el Equinor no ha dejado de caer con bastante fuerza. Esta es una acción muy pequeña, con mucha volatilidad, lo que podríamos considerar un chicharro, y bueno, pues operar con este tipo de acciones normalmente suele ser bastante peligroso, pero bueno, decir que el Equinor ha seguido comportándose cada vez peor. Bien, estas eran las acciones que comentábamos el 23 de septiembre que tenían un impulso más claro alcista o bajista. El 23 de septiembre también comentábamos algunas acciones que estaban en un proceso lateral, en un proceso de consolidación, como el que ahora muestra Liberbank, y que era interesante vigilar por si despertaban de ese proceso lateral. Una de ellas era Dinamia. Aquí tenemos la acción de Dinamia, comentábamos esto el día 23 de septiembre, este día. Bien, pues vemos que Dinamia ha seguido consolidando sus niveles, moviéndose entre los 7,60 y los 8,05 euros. De tal manera que Dinamia es una acción que sigue consolidándose. Debemos continuar vigilándola por si en algún momento dado da señales de ruptura bien alcista o bien bajista de este rango de consolidación entre los 8,05 y los 7,60 euros, pues eso podría motivar la apertura de un movimiento posterior. También comentábamos el caso de Amadeus, que era otra acción que estaba consolidándose. Esto lo comentábamos el 23 de septiembre, es decir, aquí. Bueno, pues Amadeus tuvo un intento de escape alcista aquí el 29 de septiembre,
vemos cómo rompió el nivel de 29 euros, que era lo que había estado frenando las subidas de Amadeus, la resistencia clarísima, llegó a subir desde los 29 a los 29,60. Aquí el 30 de septiembre hizo máximos, pero luego los perdió súbitamente y se ha vuelto a meter en el canal lateral. Bueno, pues Amadeus, al igual que Dinamia, es una acción que de momento sigue consolidando niveles. Debemos seguir vigilando los 29 euros y por la parte de abajo los 27,50 para considerar el entorno lateral de Amadeus. Si rompe uno de estos dos niveles, podríamos cambiar rápidamente la visión con Amadeus y ponernos cortos bajistas por debajo de 27,5 o largos de nuevo por encima de 29 euros. Bien, si nos fijamos ahora en cuál es el aspecto de las acciones que presentan una situación técnica bueno, pues más marcada, más proclive, de nuevo vamos a hacer el repaso de qué acciones dibujan un impulso más alcista, que hay muy pocas, qué acciones dibujan un impulso más bajista y qué acciones están consolidando niveles. En estos momentos no hemos identificado ninguna acción que ofrezca señales de cambio de tendencia demasiado claros, que es otro de los criterios técnicos con los que nosotros nos movemos. Bueno, una de las acciones que presenta un impulso alcista más claro es la acción de Almiral. Impulso alcista que, repito, va en contra de la tendencia del mercado. La tendencia general del mercado es bajista en estos momentos. El IBEX 35 y el resto de selectivos están corrigiendo con bastante claridad, ¿no? Bueno, pues Almiral desde el 26 de septiembre sube un 9,3% en un movimiento contrario a lo que es la tónica general del mercado. Importante, por tanto, el impulso alcista de Almiral. De momento se está haciendo con mucha volatilidad. Aquí entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre tuvo una corrección importante. Hoy está cayendo con cierta fuerza. Pero si tenemos en cuenta la tendencia desde el 25 de septiembre, es una de las acciones que más ha subido en el mercado español. Podría estar formando un impulso alcista, aunque, repito, es un impulso muy volátil. No es lineal. Vemos aquí todos estos días de caídas del 29 de septiembre hasta el 2 de octubre. No es un impulso limpio, no tiene un impulso lineal, ¿no? Simplemente está subiendo, pero con mucha volatilidad, con una amplitud muy grande. Valor que podemos vigilar, incluso podemos llegar a tomar posiciones largas en él, eso sí, con un stop loss que desde luego tendría que ir hasta la zona de aproximadamente 10,77, 10,7. Aquí es donde dibuja los mínimos relativos más cercanos, el 25 de septiembre. Fuera de Almiral, el resto de acciones que vamos a comentar destacan por lo contrario, destacan por su debilidad, por su impulso alcista, por su impulso bajista, perdón, muy claro en el corto plazo. Una de ellas es Natra, es una de las acciones que peor se está comportando en las últimas sesiones. Desde, por ejemplo, desde el 19 de septiembre, Natra cae el 22% casi. Bien, pues de nuevo, esta bajada tan intensa de Natra permite intentar buscar un rebote. Si nos vamos a un gráfico de Heiken así, aquí lo tenemos, en el momento en el que aparezca una vela alcista de cierre diaria en la acción de Natra, podríamos intentar buscar una posición larga especulativa de corto plazo para intentar ganarle algo a esa posición, siempre con un stop loss garantizado. Esta es una acción que ahora mismo está cayendo con mucha fuerza. Podríamos poner un stop loss garantizado en los mínimos, en las cercanías del movimiento bajista, de los mínimos de todo este movimiento. Es una de las acciones que peor se están comportando en el corto plazo del mercado continuo español. Vemos las caídas lineales desde el 23 de septiembre. Podríamos, repito, considerar ponernos largos, comprar Natra en el momento en el que aparezca alguna señal técnica de rebote, lo que podría ser una vela de Heiken Ashi, en este caso alcista. A día de hoy es una de las acciones más bajistas del mercado español. Si colocamos el RSI a los 14 periodos clásicos,
vemos la enorme sobreventa que acumula Natra. Desde el 21 de mayo no acumulaba una sobreventa tan clara. Ahora mismo el RSI a 14 periodos está en 18 puntos. Acción muy sobrevendida. Vemos lo que ocurrió aquí el 22 de mayo. Después de estar sobrevendida tanto tiempo, tuvo un rebote bastante importante. Vamos a acercarnos aquí. Desde los mínimos que se llegaron a tocar en los 1,65 euros por aquel entonces, hasta lo que podríamos considerar 1, 2, 3, 4, 5, en 6 sesiones después, la acción rebotaba el 18%. Bueno, pues podríamos intentar aspirar a algo parecido con Natra en estos momentos. Si consiguen paralizarse estas caídas, podríamos tener un rebote de corto plazo bastante claro, bastante agresivo en la acción de Natra. Bien, otra acción que presenta un aspecto técnico muy negativo es la acción de Dia, una de las acciones más bajistas del IBEX 35. Desde el pasado 5 de septiembre, Dia cae el 18%. Bueno, pues con Dia algo parecido. En el momento en el que aparezcan señales técnicas interesantes, podríamos intentar buscar largos. Toda esta sobreventa que acumula Dia, de nuevo vamos a irnos a un RSI de 14 periodos. Dia acumula la mayor sobreventa, está experimentando la mayor caída desde que salió a bolsa. O sea, nunca desde que Dia lleva cotizando desde julio de 2011 había tenido un movimiento bajista, una corrección tan severa que le llevase a registrar una sobreventa tan importante. De tal manera que Dia, acción a vigilar, sí da señales de darse la vuelta. Tubacex, una de las acciones que estaba subiendo más en 2014. De hecho, si vemos el gráfico anual de Tubacex, pese a las fuertes caídas últimas que estamos teniendo, en 2014 sube el 28% casi. Una acción que era muy alcista y que ahora está teniendo una corrección, como digo, bastante importante en su gráfico diario. Bueno, pues Tubacex es otra de esas acciones que podemos seguir esperando a que aparezca alguna señal alcista que nos permita tomar posiciones largas que liguen con su tendencia de medio plazo, que es claramente alcista. Vemos aquí la media móvil de 100 periodos con una pendiente claramente alcista y, como digo, Tubacex era una de las acciones que más estaba subiendo de la bolsa española en 2014. Está teniendo una fuerte corrección, fortísima. En el momento en el que termine y aparezcan señales técnicas, podemos buscar de nuevo posiciones largas con Tubacex que intenten ligar con la tendencia principal. Bueno, Applus es una acción que presentó un proceso de consolidación. Aquí lo vemos. Estuvo lateral desde el 30 de julio hasta el 11 de septiembre, durante un largo periodo de tiempo. Rompió esos niveles laterales y desde entonces no ha parado de caer. Bien, pues Applus es una acción un poquito más complicada, es una acción que tiene de momento muy poca vida, que prácticamente desde el 24 de junio no ha dejado de caer. Deberíamos acudir más a lo que podría ser un gráfico semanal para vigilar la evolución de Applus, y de nuevo, en el momento en el que Applus ofrezca señales alcistas en su gráfico semanal, señales que no aparece una vela alcista semanal de Heiken Ashi en Applus desde el 23 de junio. Aquí lo vemos, desde el 23 de junio permanentemente las velas de Heiken Ashi han sido bajistas. Bueno, si aparece una vela de este tipo, una vela semanal de Heiken Ashi alcista con el cuerpo blanco o verde, podríamos considerar tomar posiciones en Applus. Mientras no aparezca, bueno, pues a medio plazo es una acción claramente bajista. Fluidra, otra acción con bastante volatilidad. Tuvo una importante subida desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre. Luego tuvo cierta consolidación. Aquí la vemos.
podría haber sido un movimiento de consolidación de varios días, y el 26 de septiembre claramente pierde el contorno de consolidación y se pone a caer. Bien, pues con Fluidra exactamente lo mismo, ¿no? Esperar a que aparezca alguna señal técnica alcista, por ejemplo, buscando un movimiento similar a este que ocurrió a partir del 20 de agosto, que nos permitiese tomar posiciones largas en una acción que ha corregido mucho en los últimos días. ArcelorMittal, otra de las acciones que más ha corregido desde el 19 de septiembre. Arcelor tiene una especie de doble suelo en estos niveles de 10,18 aproximadamente. Aquí vemos un posible doble suelo que vamos a ver si se respeta ahora. Si ahora mismo Arcelor da síntomas de rebote en este entorno, desde luego que su aspecto alcista mejoraría muchísimo, porque coincidiría que tenemos una caída muy dura desde el 19 de septiembre, una corrección muy importante, con esta figura de doble suelo emergente que de momento tenemos. Si conseguimos, de nuevo me voy a un gráfico de Heiken Ashi, si conseguimos que aparezca una vela blanca, una vela alcista de Heiken Ashi en diario a cierre en este entorno, podríamos comprar ArcelorMittal y colocar un stop de pérdidas, un stop loss muy cercano. En este entorno podríamos irnos a los mínimos del movimiento, los mínimos que se tocaron ayer en esta zona de 10,09 aproximadamente, para colocar el stop loss de pérdidas en ArcelorMittal si queremos hacer este tipo de operación, que en este caso Arcelor ofrece un aspecto emergente bastante atractivo para operarlo de esta manera, esperando a que aparezca una vela alcista, si es que aparece, y comprarla en este entorno de doble suelo tan claro que presenta el valor. Meliá Hoteles, bueno, pues es otra de las acciones que más está corrigiendo en el corto plazo, que tiene un aspecto bajista. También aquí podemos hablar de una especie de periodo de consolidación, aproximadamente en estos niveles, entre el 8,6 y los 8,2 euros. Se perdió súbitamente aquí el 2 de octubre y desde entonces es una acción que tiene un aspecto bajista bastante claro. Prisa, una acción también muy volátil con bastante poco volumen, bastante poca liquidez, una acción peligrosa de operar. Nos podríamos ir más bien a un gráfico semanal. Bien, este tipo de acciones, repito, son muy complicadas, es una acción muy poco líquida, pero bueno, técnicamente con cierto rigor podríamos buscar esa operación de la que hemos hablado en otros valores con un gráfico semanal en el momento en el que apareciera una opción de compra, ¿no? Con todo, Prisa, bueno, pues hay que tener especial cuidado con ella porque, como digo, es una empresa muy particular que puede dar bastantes sorpresas. Y Abengoa, también acción que está corrigiendo con bastante fuerza, otra de las acciones más alcistas de la bolsa española en 2014. Si echamos un vistazo al gráfico anual de Abengoa, vemos que en 2014 llevamos una subida del 60%, pese a que los máximos del año están muy lejos. La corrección actual está siendo bastante dura en el caso de Abengoa, pero su tendencia de medio y largo plazo es clarísimamente alcista. Así pues, con Abengoa merece la pena volver a esperar a que haya señales técnicas de vuelta, señales alcistas, lo que podría ser una vela blanca desde el 19 de septiembre, no tenemos ninguna, para comprar el valor de nuevo y colocar un stop loss en los mínimos del movimiento. Bien, vamos ahora a ver qué acciones presentan periodos de consolidación. Hemos visto que Almiral es en estos momentos la única acción que podríamos considerar alcista, claramente alcista a corto plazo en el IBEX. Hemos hablado de muchísimas acciones que podemos considerar claramente bajistas: Natra, Dia, Tubacex, A+, Fluidra, ArcelorMittal, Meliá Hoteles y Abengoa.
acciones todas ellas claramente bajistas y que merece la pena vigilar por si en algún momento dado ofrecen síntomas de darse la vuelta y podemos intentar comprarlas buscando operaciones con una esperanza matemática muy positiva. Si se forma un rebote, estas acciones estarían llamadas a rebotar con mucha más fuerza que la media del IBEX 35, por ejemplo, mientras que si pierden esos mínimos porque la señal no ha tenido continuidad, saldríamos rápidamente con un stop loss de pérdidas. Bueno, vamos a ver ahora acciones que están consolidando niveles y que merece la pena vigilar por si en un momento dado se rompe el soporte o la resistencia. La primera es eDreams. eDreams, hablamos de ella recurrentemente, es la acción que más ha perdido en el medio plazo. Desde su salida a bolsa, aproximadamente desde los máximos que tocó en 11,55, eDreams cae un 77%. Bueno, pues en los últimos periodos está consolidando, lo cual es una buena noticia, que deje de caer y que por lo menos consolide niveles. Si eDreams en algún momento dado consigue superar esta zona de 3,17 euros aproximadamente, 3,16, 3,17 euros, la señal de compra en eDreams sería muy clara. Por encima de 3,17 euros, por encima de la resistencia actual, eDreams sería una gran opción de compra. Mientras que si pierde este soporte, los 2,53, desde luego que podemos quitarnos de la cabeza el comprar eDreams. Es muy peligroso también ponerse corto en eDreams porque en cualquier momento dado puede tener un rebote. Digamos que con eDreams estaríamos esperando a que superase la zona de 3,16 euros para comprarla, para buscar posiciones largas en la compañía. Clínica Baviera es otra acción que ha presentado una consolidación desde el 26 de agosto hasta el 22 de septiembre, durante casi un mes, y desde hace relativamente poco, desde el 23 de septiembre, rompió esa zona lateral. Aquí teníamos una señal de compra en Clínica Baviera, señal de compra que hubiera funcionado bastante bien. De hecho, si hubiésemos comprado hasta los máximos que llegamos a tocar, tuvimos un 4% de recorrido en unos días. Hoy está cayendo muchísimo, pero de momento su aspecto técnico puede considerarse alcista. Salió del rango de consolidación y no ha vuelto. De tal manera que Clínica Baviera puede considerarse como que sigue dando señal de compra siempre y cuando no vuelva al rango lateral de movimiento en el que estuvo inmerso durante bastante tiempo. Enagas, que era otra de las acciones más alcistas del IBEX 35 a medio plazo, bueno, pues es positivo que la corrección que está teniendo desde el 8 de septiembre sea a lo largo de un canal lateral. Enagas, si vuelve a subir por encima de 25,60, ahora lo tenemos en 25,27, si vuelve a subir por encima de 25,60, vuelve a convertirse en una acción claramente alcista y podríamos tener una clara opción de compra con Enagas por encima de 25,60. FAES está en estos momentos perdiendo el canal lateral, soportado en los 2 euros. En el día de hoy está teniendo una pérdida importante, lo tenemos ya en 1,96, de tal manera que FAES está saliendo hoy a la baja de ese canal de consolidación entre los 2 y los 2,14 euros en el que venía desarrollándose desde el 25 de agosto. FCC, otra acción que está consolidándose. Bien, está consolidándose por la parte de abajo, soporte en 14,18, por la parte de arriba resistencia en aproximadamente 15,28. Bueno, si consigue sobrepasar la resistencia, volvería a ser una acción alcista. Si pierde el soporte, se convertiría en una acción bajista. En estos momentos está consolidando niveles. Bueno, GAM es una de las acciones que presenta un proceso de consolidación más claro. Esta es una acción poco líquida, una acción volátil, una acción peligrosa,
pero desde luego que su consolidación está siendo muy clara, entre 0,40 y 0,46 euros. Si GAM, General de Alquiler y Maquinaria, consigue superar los 0,46 euros, la resistencia, sería una clara señal de compra. Podría ser una acción que tendría un movimiento alcista, un impulso bastante claro por encima de 0,46 euros. Así pues, acción a vigilar por encima de 0,46 euros, GAM es una opción clara de compra. Y terminamos con Realia, constructora del mercado continuo, acción peligrosa también, poco líquida, muy volátil, que también está consolidando niveles en un rango más amplio, entre el 1,07 y aproximadamente el 1,24 euros. Bueno, pues si Realia consigue superar los 1,25 euros, volvería a convertirse en una opción alcista. Normalmente este tipo de acciones se mueve con impulsos bastante violentos. Si consigue superar esta zona, podría desarrollar un aspecto alcista bastante claro. Bueno, en resumen de lo que hemos dicho. En estos momentos el fondo del mercado es claramente bajista. Hay una acción que es Laboratorios Almiral, que está desarrollando un movimiento en contra de ese fondo de mercado, un movimiento volátil, discontinuo, pero de momento claramente alcista. Hay varias acciones que están corrigiendo con mucha fuerza, con mucho más fuerza que la acción del IBEX, que la media del IBEX. Alguna de esas acciones tiene una tendencia de medio plazo claramente alcista, caso de Tubacex, por ejemplo, caso de Abengoa, incluso ArcelorMittal también estaba mejorando mucho a corto plazo. Dia también es una acción que lo estaba haciendo bien a medio plazo. Esas acciones, en el momento en el que den síntomas de revertir la tendencia, son claras oportunidades de compra. Mientras que hay otras acciones como Natra, como A+, como Fluidra, como Meliá Hoteles, que a corto plazo son muy bajistas, pero a medio plazo también lo son. También podríamos buscar en su gráfico semanal el hecho de que apareciesen, o la posibilidad de que apareciesen, alguna figura de vuelta para intentar comprar ese tipo de acciones, siempre con stop loss bueno, pues bastante ceñido. Acciones que están desarrollando un movimiento lateral, tenemos eDreams, tenemos Clínica Baviera, que está despertando al alza de ese movimiento lateral, tenemos Enagas, tenemos FAES, tenemos FCC, tenemos GAM y tenemos Realia, acciones que están consolidando niveles y que sobre todo vale la pena vigilar una posible rotura de la resistencia de la parte de arriba del canal de consolidación, porque en el caso de que se produjese esa rotura se convertirían en acciones claramente alcistas. Hasta aquí este repaso a la situación técnica de las distintas acciones del mercado continuo. Dentro de 2 semanas volveremos a tener un seminario de este tipo sobre acciones, donde repasaremos cómo han ido evolucionando estas acciones que hemos citado hoy y veremos dentro de 2 semanas cuáles son las acciones del mercado español más atractivas desde un punto de vista técnico, dinámico, es decir, combinando distintos criterios. Muchísimas gracias por su atención y muy buenos días.